Hola, muy buenas noches. Este es Andrés Rioseco, jefe de estrategia para Mesa de Dinero, con un nuevo episodio de Global Macro. En este episodio vamos a revisar los datos que han salido desde viernes, ¿no es cierto?, que tuvimos las nóminas no agrícolas, hasta los datos que salieron hoy día, 10 de abril. Vamos a revisar ahora, les comparto mi pantalla. Bueno, el dato de empleo no agrícola, ¿no es cierto?, cae a 236.000 desde 326.000 que se habían creado en febrero. Es un dato menor, pero todavía es un dato que indica que se están creando empleos en Estados Unidos, de todas formas. Pero si desglosamos un poco más el dato, vemos en qué lugares se crearon y en qué lugares se deshicieron empleos. Nos salta a la vista el sector retail, ¿no es cierto?, que deshace menos 14.600 empleos, y particularmente si uno va a ese punto, se encuentra con que los empleos que más se perdieron fueron en tiendas que tienen que ver con la construcción, con el jardín y con cosas de hogar. Eso digamos, nos reafirma lo que habíamos estado hablando en sesiones anteriores, ¿no es cierto?, acerca del sector inmobiliario, que es uno de los sectores que está siendo más afectado en esta parte del ciclo antes de entrar a una recesión, que es lo que nosotros pronosticamos para fines de este trimestre. Ya tal vez por todos los estímulos que se han hecho y las medidas que se han tomado de parte de las autoridades monetarias para frenar la crisis financiera, tal vez eso se aplaza a, a la segunda mitad del año, pero mantenemos por ahora nuestro pronóstico de fines de trimestre para el comienzo de una recesión en Estados Unidos. Vemos que el sector construcción, como les digo, también deshace menos 9.000 empleos, manufactura menos 1.000 empleos. ¿Qué más tenemos por acá? Y si uno compara los datos que crearon empleo con el periodo anterior, ¿no es cierto?, de febrero, salta a la vista que no hay casi ninguno que haya sido mayor al anterior. O sea, vemos básicamente una desaceleración en la creación de empleos, eh, producto también de factores estacionales, por supuesto, pero para nosotros igual tiene que ver con la temática macro gobernante, que es la contracción global del crédito. Por otro lado, tuvimos datos de inflación alrededor del mundo, cuales siguen cayendo. Estonia cae un 15,3 a un 15,3, se desinfla más bien desde ese 17,6, todavía están súper inflados, pero si uno va a estos datos, tal vez Estonia no tenga ningún impacto a nivel global, pero tiene similitudes con muchos otros países. Por ejemplo, vemos que en Estonia lo que más cae fue el sector de construcción y vivienda. Por otro lado, lo que más sube fue el tabaco y alcohol. Y en Grecia vemos exactamente lo mismo. Y estos son países que finalmente suman a lo que es la zona euro, porque son países que están dentro de la zona euro. Tuvimos también los datos de balanza comercial de Chile. Fue el mejor dato desde abril, el más grande superávit, quiero decir, desde abril 2007. Este superávit se explica porque aumentan las exportaciones y a su vez disminuyen las importaciones. Y eso es importante recalcar, porque que sea un superávit no significa que sea un dato netamente positivo. Es positivo porque somos un país exportador, ¿no es cierto?, que recibe la mayoría de su Producto Interno Bruto de nuestras exportaciones. En este sentido, el cobre muestra un crecimiento de sus exportaciones del 9,9%, y el litio alrededor de un 140%, si no mal recuerdo el dato. Por otro lado, lo que cae en términos de importaciones son los bienes de capital, que caen alrededor de 19,3%, y los bienes de consumo, que caen un menos 40,7%. ¿Ya? Esto nos habla de que la contracción, de una contracción de la demanda, ¿no es cierto?,
cuando caen los bienes de consumo, y por otro lado una caída en la inversión, ¿no es cierto?, de parte de empresas que no están dispuestas a invertir en bienes de capital o aumentar CAPEX. Tuvimos los datos de inventarios mayoristas que aumentan 0,1% en el dato mensual. Creo que año a año fue 15% lo que aumentaron los inventarios mayoristas, así que no es nada menor. Y eso nos sigue hablando de lo mismo, ¿no es cierto?, de una desaceleración cuando crecen los inventarios, es porque las empresas no están vendiendo, no hay suficiente demanda para sus productos. Tenemos los datos de expectativas de inflación, también tuvimos del consumidor, que aumentan a 4,7, y en la misma encuesta dice que los consumidores ven que hay condiciones de crédito que son adversas. Ya eso es lo mismo que hemos estado hablando todo el tiempo, que es lo que estamos viendo ahora es una contracción global del crédito. Lo vemos a través de varios indicadores, ¿no es cierto?, de los spreads de crédito high yield, de los indicadores de encuestas sobre préstamos comerciales. Los comerciales son los que más han caído sobre todo, los de consumo todavía no tanto, pero también han desacelerado bastante. Eso es lo que tuvimos de los datos. Los mercados estuvieron bastante planos el día de hoy. Ahora el euro sube un 0,17%, son las 10 de la noche ya, sí, pero la sesión fue una sesión que fue bastante plana en el S&P por lo menos. En el dólar tuvimos un alza matutina después de los datos de balanza comercial, que muchos pensaban que le iban a afectar a la baja el dólar. Finalmente baja, pero tuvo una variación casi nula. Cierra en 819,4 versus el cierre del día jueves, ¿no es cierto?, de 820. Y por otro lado, lo que cayó hoy día un poco, sí, o lo que más cayó, lo que más vimos caer fue al oro. El oro básicamente reflejando lo que fueron los datos de empleo no agrícola, ¿no es cierto?, que aún si desaceleran, todavía están al alza, o sea, todavía hay creación positiva de empleo, y por ende esto supone una Fed que todavía tiene excusas para continuar subiendo la tasa. Así que, bueno, los bonos hacen lo mismo, ¿no es cierto? Cae un poco el bono de 10 años, creo que cayó un 0,11 o algo así, pero no fue mucho. El euro también se debilitó el día de hoy, el petróleo también estuvo por ahí, después dio vuelta a la sesión y terminó al alza, igual que el S&P. Pero básicamente fue un cambio bastante bajo. Bueno, también hay que decir que había poco volumen, ¿no es cierto?, porque teníamos los mercados europeos y el mercado de Inglaterra también cerrados por feriados, y por lo tanto el volumen de los europeos no se vio en esta sesión. Mañana ya va a ser un día más normal en cuanto a volumen. Ahí vamos a tener, yo creo, una decisión por parte del mercado. El cobre cayó el día de hoy, cambia igual su tendencia según nuestro modelo, cambia una tendencia bajista de corto plazo. Corto plazo es 3 semanas, alrededor de 3 semanas para nosotros, 3 semanas o un mes. Y por lo tanto podríamos tener todavía varios días más consecutivos a la baja, o por lo menos no debería romper el máximo del mes anterior, que fue marzo. Así que eso tengo por ahora. Más noticias hoy día no habían. Vamos a tener el dato de inflación de Estados Unidos. Eso va a ser uno de los datos más importantes de la semana. Así que atentos a ese dato. Puede generar movimientos, sobre todo en mercados que están bastante sobrecomprados, como por ejemplo el mismo euro y el S&P 500. Tenemos el S&P 500 con un enorme descuento por volatilidad.
ya tiene un descuento de 2 dígitos, que para nosotros es un setup bajista, ¿no es cierto? Con una estructura de términos favorable, lo que dice que la volatilidad a largo plazo se ve mayor que la volatilidad a corto plazo, y por otro lado, la volatilidad implícita es menor que la volatilidad realizada. Así que cuando tenemos esa clase de setups y lo comparamos con nuestros rangos, para nosotros son puntos de donde el mercado tiene una alta probabilidad de darse la vuelta. Así que atentos a eso y vamos a ver cómo resuelve el resto de la semana. Hasta luego, buenas noches.